cuando estalló el apocalipsis, estaba en casa poniéndome al día con mis tareas. Como estudiante a punto de empezar el último año de secundaria. Estaba a mitad de las vacaciones de verano y no había hecho ni una sola palabra de tarea. Finalmente, mi madre, que se enorgullecía de ser una persona culta, cedió. Después de regañarme durante 2 horas, me llevó personalmente de vuelta a casa. 1. Cuando estalló el apocalipsis, estaba jugando a King of Glory mientras comía una paleta. Debo decir que el clima era horrible. No se supone que haga tanto calor en la región del noreste a finales de agosto. 45 grados. No solo un día, sino una semana de temperaturas abrasadoras. Era realmente insoportable. Me encanta estudiar, mis notas son excelentes y tengo que estar llena de energía todos los días. Justo cuando estaba eliminando a mis enemigos en el juego, sonó de repente el teléfono de mi mamá. Dios mío. ¿No están revisando las tareas con antelación? Miré mi teléfono, 25 de agosto. Luego volví a mirar mi tarea, aún me quedaba la mitad. Se había acabado. Destruida. ¿Qué demonios? Mamá Josefa, estaba haciendo la tarea. Me llamaste tan de repente que me interrumpiste por completo. Tienes que compensarme. Como dice el arte de la guerra, hay que atacar primero. Ataca primero para tener la ventaja. Primero. No tengo tiempo para estas tonterías, Isabella. Recuerda lo que te dije. Quédate en casa por ahora. No dejes que el abuelo Luis y la abuela Dolores salgan. Quédate en casa. La cosa no está tranquila ahí fuera. No me llames a mí ni a tu papá. Espera a que te llame. Recuerda, no salgas. Escuché el ruido caótico al otro lado de la línea, acompañado de gritos. Quise preguntar por qué, pero mamá colgó antes de que pudiera decir nada. Quise devolver la llamada, pero mamá simplemente me dijo que no. Como alguien que ha visto innumerables melodramas desde la infancia, soy muy consciente del destino de quienes no escuchan. Así que no me atreví a golpearlo, temiendo hacerme daño a mí mismo y a los demás. El abuelo Luis ha vuelto. Mira lo que te compró el abuelo Luis. Justo cuando estaba perdiendo la cabeza, el abuelo Luis y la abuela Dolores, que habían estado en el mercado local, regresaron. Trajo una carretada de comida y provisiones. Cualquiera que haya estado en los grandes mercados del noreste de China sabe que los precios son realmente increíbles. Además, como mi única nieta estaba a punto de volver a la escuela, el abuelo Luis y la abuela Dolores se fueron de compras. Queriendo traerme todo. Abuelo Luis y abuela Dolores, mi mamá acaba de llamar y nos dijo que no saliéramos. Dijo que no hay seguridad ahí fuera. Al saber que el abuelo Luis y la abuela Dolores habían regresado, sentí que me había reorientado. No llores. Habla despacio. El abuelo Luis acaba de recibir una llamada de tu abuelo. No pasa nada. Quédate con el abuelo Luis, abuela Dolores. No te preocupes por nada más. El abuelo Luis se bajó del triciclo y descargó todo poco a poco, esparciéndolo rápidamente por el suelo. Abuelo, ¿dónde está mi abuela? Después de descargar la mercancía, recuperé la cordura. ¿Dónde está la abuela Dolores? ¿Dónde hay una abuela Dolores tan grande? Tu abuela sigue en el mercado comprando maíz pegajoso. Voy a buscarla enseguida. Por favor, ayúdame a meter toda esta carne y otras cosas en el congelador. Después de descargar las cosas, el abuelo Luis volvió a sacar el triciclo, indicándome que cerrara la puerta con llave antes de irme. Miré el montón de cosas en el suelo, sin saber en qué habitación ponerlas. La casa donde vivo ahora fue renovada cuando estaba haciendo la transición de la primaria a la secundaria. Se llama renovación, pero en realidad es solo una construcción nueva. Durante la pandemia, mi papá y su familia querían que el abuelo Luis y la abuela Dolores vinieran a vivir con nosotros, pero se negaron. La generación anterior insistió, aunque muera, quiero ser enterrado en la tumba ancestral. No había otra opción, así que mis tíos y mi papá hablaron de renovar la vieja casa. Así que nos quedamos con nuestra casa actual. Hubo bastantes bromas mientras la construíamos. Mi papá y su familia pensaban que, ya que habían triunfado, debían darles a sus padres un lugar mejor. Aquí se dice que cuando los hijos triunfan, los mayores se mudan al piso de arriba, así que los 4 decidieron demoler la vieja casa y construir un edificio de 3 plantas. 2 plantas sobre el suelo y una planta baja. Una vez terminada la casa,
Pensamos que el abuelo Luis estaría muy contento, así que con entusiasmo lo llevamos a casa para una ceremonia de inauguración con toda la familia. Pero cuando el abuelo Luis y la abuela Dolores regresaron, vieron la casa nueva y se negaron a seguir adelante. El abuelo Luis lo rechazó todo en silencio. La abuela Dolores incluso se secaba las lágrimas, diciendo constantemente que su casa había desaparecido. Mi padre y su equipo estaban tan asustados que llamaron al equipo de construcción de la noche a la mañana y construyeron otra casa al lado, siguiendo el modelo de su antigua casa. Esta vez, el abuelo Luis no confió en nadie e inspeccionó y compró personalmente cada ladrillo y teja. Así que tuvimos nuestra casa actual. Ni china ni occidental, con un patio grande dentro de uno pequeño. Más tarde, mi primo le puso un nuevo nombre. Nuevo estilo chino, fracción Pueblo Roble del Noreste. Sí, nuestra zona se llama Pueblo Roble, por la abundancia de olmos. 2. Separa la carne del corral y guárdala en el congelador de la cocina oeste. Lleva todo lo demás a un lugar más fresco, si no, se echará a perder con el calor. Para cuando terminé todo, estaba sudando profusamente. Revisé mi teléfono, eran poco más de las 9, apenas las 10, y ya hacía 34 grados Celsius. Un calor anormal. Justo cuando me quejaba del calor inusual, el abuelo Luis abuela Dolores regresó en su triciclo. Con él venía un anciano desconocido, aparentemente un repartidor. Tío, el carbón que pediste son 50 bolsas por 3.860. Dame solo 3.800. Los guantes de don Felipe estaban cubiertos de polvo de carbón, e incluso el sudor que le corría por la cara era gris y negro. Gracias, Ni. Ve a traerle algo de beber y 2 melocotones más. ¿Qué calor hace aquí? El abuelo Luis le dio dinero al repartidor y me pidió que le trajera fruta. Recuerdo haber comprado entre 6.000 y 7.000 kilos de carbón hace unos días. ¿Por qué compró tanto hoy? Regresé con la fruta y pagaron la cuenta. Don Felipe también se fue con el agua y la fruta. El abuelo Luis los acompañó hasta la puerta, cerrándola con llave antes de regresar. Amo, ¿por qué compró tanto? Revisé las compras del abuelo Luis. Además de 2 sacos de maíz pegajoso, también compró bastante carne. Una cabeza de cerdo, patas de cerdo, costillas y 2 cerdos y medio. Esto, compró un cerdo entero. Tu tío me llamó y me pidió que comprara más comida. ¿Has estado viendo las noticias últimamente? El abuelo Luis cogió un melocotón y se lo dio a la abuela Dolores. Es tan joven, es normal que no vea las noticias. A mí tampoco me gustan. Di lo que quieras decir. ¿Para qué mantenerme en vilo? La abuela Dolores tomó el melocotón, lo peló y me lo dio. Solo lo decía, no quería mantenerte en vilo. El abuelo Luis cambió de tema con mal humor. ¿No dijeron las noticias sobre las altas temperaturas globales últimamente? Tu tío llamó ayer por un virus que, según él, podría ser bastante grave, así que me pidió que comprara algo de comida con antelación. El abuelo Luis dio 2 mordiscos al melocotón y chasqueó los labios, quizá porque no estaba lo suficientemente dulce. Pensé que sería como el coronavirus hace unos años. No estaría mal comprar más. Si no, le diré a tu papá que te traiga algunos cuando venga a recogerte. Ahora, parece que todavía tienes que quedarte aquí. Cualquiera que haya vivido epidemias anteriores sabe lo importante que es la atención médica. Esto es especialmente cierto en el noreste de China, donde la epidemia nos afectó duramente. Sufrimos mucho por la cuarentena constante. Después de terminar el melocotón, el abuelo Luis y la abuela Dolores fueron a ordenar sus compras. Aproveché para preguntar en el grupo, Generación Joven. Este grupo está lleno de jóvenes de nuestra generación. En resumen, somos Isabella, yo y mis 6 hermanos resentidos. Mi papá tiene 4 hermanos, y él es el cuarto mayor, así que mi rango es bastante obvio. Mi tío tiene 2 hermanos, el tío Francisco tiene 3 y el tío José tiene 1. Lógicamente, debería ser la favorita del grupo, pero la vida no es un guión. No tengo el halo de un protagonista, pero tener más hermanos sin duda es una ventaja. Al menos, si hago algo malo, alguien asumirá la culpa. Generación joven, Jului, ¿quién puede decirme de qué se trata esta epidemia? Pregunté en el chat grupal, pero nadie respondió. No está bien. El grupo suele estar bastante animado. Consulté la epidemia en línea, pero no encontré ninguna información útil. Tampoco había mucha información en la aplicación de video, todo era sobre ventas.
No está bien. Escuché claramente a mi madre gritar, no sonaba falso. ¿Podría ser que la asaltaron? ¿O fue un robo a un banco? ¿Podría ser una disputa médica? Justo cuando estaba preocupada, mi teléfono sonó de repente. Me encanta estudiar y sacar buenas notas. Oh. Era mamá Josefa. Mamá, ¿cómo estás? Acabo de oír gritos de tu lado. ¿Hubo un robo? Después de contestar el teléfono, no pude contener más el pánico. Además de sentirme agraviada, también me invadió el miedo. ¿Por qué lloras? No hay ningún robo. No tengas miedo. Quédate en casa de la abuela Dolores por ahora. Tu papá y yo te recogeremos cuando podamos salir. Mi mamá sonrió y me consoló. Al escuchar su suave voz, me sentí mucho más tranquila. ¿Es por la epidemia? ¿Qué clase de epidemia es esta? ¿Han cerrado la ciudad otra vez? Al no poder salir, mi primer pensamiento fue la epidemia. Esto podría ser peor que la epidemia. Presta atención a las noticias en línea, juega menos y no salgas. Esta epidemia podría picar a la gente si estás infectado, y es malo si te pican. ¿Morder a la gente? ¿No es como los zombies de las películas? ¿Podría haber un brote zombie? No le di mucha importancia. Zombies. ¿Cómo podría ser? ¿Quién sabe? Quizás. En fin, no andes por ahí. Ciudad G está en confinamiento. Tu papá y yo tenemos que ir a buscar provisiones. Cuida del abuelo Luis y la abuela Dolores. Hablamos esta noche. Mamá dio algunas instrucciones y colgó. Revisé mi teléfono. Eran solo las 10:30. Había recibido muchísimos mensajes en 2 horas. Parecía un sueño. Justo entonces, recibí un mensaje de Adrián en WeChat. Vuelvo a mi pueblo esta tarde. Voy a abastecerme de provisiones ahora mismo. Cuídate. Hablamos cuando llegue esta noche. Recuerdo que Adrián dijo ayer que iba a volver a la escuela. ¿Cambió de ruta? 3. Aunque no entendí bien, entendí y seguí sus instrucciones. Les dije al abuelo Luis y a la abuela Dolores que tenía que salir y me fui en el triciclo del abuelo Dolores. Este era diferente al del abuelo Luis, era eléctrico, no tan rápido y no tenía tanta capacidad. Como era menor de edad, no tenía carnet de conducir. Conduje el triciclo hasta el pueblo y, sinceramente, no tenía ni idea de qué comprar. ¿Comida? El abuelo Luis y la abuela Dolores ya habían comprado bastante. ¿Bebidas? Teníamos un pozo en casa y mucha fruta. Lo que no terminara se echaría a perder. Terminé comprando unos zapatos de algodón. La verdad es que están baratísimos esta temporada. También compré tela y algodón. El algodón estaba envasado al vacío, así que no ocupaba mucho espacio. Finalmente, fui a una pequeña tienda de alimentación al por mayor y compré un montón de fideos instantáneos, salchichas, bebidas, pipas de girasol y más. Me llevó 3 viajes cargar todo este montón. Trasladé todas las bebidas instantáneas que compré al sótano. No sé para qué se diseñó originalmente este lugar, pero luego se convirtió en nuestra escapada de verano. Era una sala de juegos, un comedor y un cuarto de juguetes. Después de trasladar todo y recargar mi triciclo eléctrico, era casi la 1 de la madrugada y la temperatura había alcanzado los 42 grados centígrados. Me quedé muy impresionada conmigo misma por haber desafiado el calor y no haber sufrido un golpe de calor. El almuerzo fueron fideos fríos hechos por la abuela Dolores con fideos de maíz. Estaban deliciosos. Después de cenar, volví a mi habitación privada en el segundo piso. Encendí el aire acondicionado y me acosté en la cama. ¡Qué cómodo! Abrí WeChat y el chat familiar ya estaba inundado con más de 99 mensajes. Subí las escaleras y empecé a leer desde el principio. Primero, el tío Pedro publicó un video. Era una vista aérea de alguien mordido y luego mordiendo a otra persona. Luego mi mamá publicó otro video, también de alguien mordiendo a otra persona, aparentemente frente a un supermercado. Después vinieron el tío Francisco, la tía Elena, el hermano Diego, mi segundo hermano, todos publicaron videos. Como era de esperar, todos eran videos de personas mordiendo a alguien. En ese momento, comenzaron a aparecer videos similares en la aplicación de videos cortos de mi tableta. Y luego, más y más. Finalmente, la situación ya no se pudo reprimir.
Los titulares de las noticias empezaron a instar a los residentes a quedarse en casa y los vecindarios comenzaron a implementar confinamientos. Cuando la sociedad deja de reprimirse, la información se propaga rápidamente. Se propaga rápidamente. Entonces, alguien del grupo familiar preguntó, ¿hay alguien en casa? Respondí rápidamente que sí, y al poco tiempo Adrián también envió su ubicación, diciendo que ya había llegado al condado y que pronto volvería a casa. El tío Pedro le dijo que tuviera cuidado y que no lo picaran. Si veía algo raro, que corriera. Adrián comprendió. Entonces vi al abuelo Luis salir en coche por la ventana. Señor. ¿A dónde va? Mi papá y los demás no nos dejan correr. Voy a recoger a su hermano y vuelvo pronto. El abuelo Luis se fue en su triciclo. Llamé rápidamente a Adrián para informarle de la situación y les dije que no se fueran. Adrián comprendió. Miré los mensajes del chat grupal y luego las noticias en línea, y de repente sentí un gran alivio. Fuimos de los primeros en notar que algo andaba mal. D8 M. A1 M. Esas 5 horas nos dieron tiempo de sobra para prepararnos más que nadie. Cuanto más tiempo tengamos para prepararnos, mejor será nuestra vida. En ese momento, no me di cuenta de la magnitud de este desastre, pensé que era una epidemia común. Más tarde, me di cuenta de que no fueron solo 5 horas de preparación, era una cuestión de vida o muerte. El tiempo voló mientras miraba los videos. La siguiente vez que levanté la vista del teléfono, el abuelo Luis y Adrián estaban de regreso. Abuelo, hermano, has vuelto. Me puse las pantuflas y bajé corriendo las escaleras. Para cuando llegué, el triciclo del abuelo Luis estaba estacionado frente a la puerta del jardín, en el segundo piso. No salgas. Hace calor. Justo el momento para ayudar a tu hermano a subir su equipaje. Tomé la mochila de Adrián, él cargó la maleta y entramos. Hermano, ¿viste algo picando al volver? A día de hoy, sigo sin creerme la idea de que el virus pique a la gente. Al fin y al cabo, no lo he visto yo mismo, así que me falta algo de asombro. Si de verdad me encuentro con uno, no podré volver. Pero es un caos ahora mismo. De ahora en adelante, no deberíamos salir. Las carreteras de entrada y salida del pueblo están bloqueadas cuando volvamos. Adrián me empujó hacia la puerta, diciendo que iba a cambiarse de ropa y me pidió que me apartara. ¿Quién te mira así? Solo quiero saber si es un zombi. Como en las películas, picando a la gente y propagando la enfermedad. Me quedé en la puerta murmurando después de que me empujaran. Es posible. Trae papel y bolígrafo y sígueme. Mientras hablaba, Adrián abrió la puerta y bajó primero. ¿Para qué necesitas papel y bolígrafo? Baja y ayúdame a contar los materiales. Rápido. Aquí voy, tienes que esperar mientras los busco. 4. Saqué papel y bolígrafo y seguí a Adrián escaleras abajo. Adrián, ¿cómo quieres anotarlo? ¿Necesitas que dibuje una tabla? No, te diré un artículo y puedes anotarlo. Pon cada artículo en su propia línea. Si hay duplicados, añádelos al final. Y finalmente, anota el total. A pesar de mi entusiasmo, Adrián se mantuvo serio. Empezamos con el refrigerador y el congelador. A diferencia de mi estudio desordenado, la abuela Dolores ya lo tenía todo perfectamente organizado. Nuestro congelador no era como los que se ven en el supermercado donde venden helados, era de calidad comercial, un poco como un refrigerador enorme. Los dos nos quedamos atónitos al abrirlo. Claramente, habíamos subestimado el apetito de los mayores por comprar. Adrián, no había tanto cuando metí las cosas esta mañana. Por ejemplo, esas cajas de productos de pollo de arriba no estaban. Olvídalo, ahora no es momento de darle vueltas a esto. Manos a la obra. Adrián se secó la cara con fuerza y empezó a contar las provisiones. Yo hice lo mismo y empecé a anotar. Después de una tarde de inventario, por fin logramos sumar todas las provisiones antes de cenar. Las cifras finales realmente superaron nuestras expectativas. Adrián, sin nosotros, esto les habría durado al abuelo Luis y a la abuela Dolores al menos 3 años. Ferry se quedó atónita. Con nosotros, es suficiente. El chico Ginio también se quedó atónito. Tras los cálculos, los suministros finales se podían dividir en las siguientes categorías. Congelados. 2 cajas de pez sable, de 10 kilogramos cada una, 2 cajas de caballa española, de 10 kilogramos cada una,
una caja de camarones, de 20 kilogramos cada una. Una caja de muslos, alas y patas de pollo cortadas, una caja de pato, de 10 kilogramos cada una. 2 piezas grandes de cerdo, de 128 kilogramos cada una, 10 manitas de cerdo, una cabeza de cerdo, 2 costillas, y 30 kilogramos cada una de huesos de pierna. La carne de res y de cordero no se pesaron específicamente, pero parecían pesar decenas de libras. Había un congelador lleno de ellas. Si no lo supieras, pensarías que eran de la cocina de un restaurante. Granos y aceites. 2 sacos de maíz dulce fresco, un saco de boniatos, 90 kilos de harina de trigo recién molida, 90 kilos de harina de maíz, 45 kilos de salvado de maíz y 45 kilos de harina de arroz glutinoso. También había varios frijoles, como cacahuetes, frijoles rojos y lentejas, todo por saco, no por peso específico. Los aceites de cocina eran principalmente de soja y cacahuete, recién prensados el mes pasado, y quedaban varios barriles grandes, originalmente destinados a ser compartidos entre nuestras familias. También había mucha sal, azúcar y otros productos, comprados en cajas para mayor comodidad. También había un frasco de pasta de soja en la cocina. Esto era solo para consumo humano. También había una habitación llena de grano, principalmente maíz y trigo, para alimentar a las gallinas y patos del patio trasero. También había mucha soja, pero no sé para qué se usaba. Plantaciones. Sin contar el patio trasero, solo el jardín delantero tiene casi 1000 metros cuadrados, o aproximadamente medio acre. Todos los patios son muy grandes, y el mío está a las afueras del pueblo, así que es aún más grande que otros. El patio está lleno de una variedad de verduras, lo que debería proporcionar un suministro durante todo el año. Es común en las zonas rurales. Cada hogar tiene uno. La única diferencia con mi familia es que tenemos muchos árboles frutales. Como tenemos tantos hijos, y como las cosas buenas vienen de 2 en 2, siempre plantamos 2 árboles. Granados, melocotoneros, cerezos, perales, azufaifos, espinos y caquis. También hay 2 tons chinos justo en el borde y un emparrado de uvas. Escuché que cuando un niño empezaba a hablar, preguntaba qué le gustaba, y así fue como se plantaron estos árboles. Al principio, solo había 2 tons chinos junto a la puerta. Animales. 2 jaulas de conejos, una docena de pollos y patos cada uno, 6 gansos, 3 perros y 2 ovejas. Aperitivos. Más de una docena de cajas de fideos instantáneos, jamón y salchichas, 15 cartones de bebidas y algunos bocadillos más. Si no lo supieras, pensarías que los compré en un supermercado. Encurtidos. Un tarrito de encurtidos, un tarrito de kimchi, un tarrito de huevos de pato salados, un montón de carne curada, un montón de pescado salado y un poco de vino ya fermentado, todo ello dispuesto en los estantes de la bodega subterránea. Después de contar todo esto, Adrián y yo nos miramos asombrados. Con esta cantidad almacenada, puede que ni siquiera terminemos para estas fechas el año que viene. Es demasiado. Al vernos así, el abuelo Luis dijo que éramos muy cortos de miras. Cuando todavía cultivábamos, cosechar 24 hectáreas de maíz era un espectáculo espectacular. Dije que nunca había visto algo así. Viví en el campo unos años de joven. Pero no recuerdo mucho de entonces. Después de empezar la escuela, solo volvía en vacaciones, y las estaciones no coincidían, así que la verdad es que no recuerdo nada. Adrián es 3 años mayor que yo, así que él tampoco recordaba mucho. Ustedes, en aquel entonces, se revolcaban en la harina de maíz. La mordían sin mirar y lloraban cuando no podían. El abuelo Luis dio un sorbo a su avena de maíz y recordó aquellos días. En cuanto a mí, me negué a admitirlo. No soy tan tonta. Pero la avena de maíz estaba deliciosa. ¡Qué rica! 5. Esa noche, mamá volvió a llamar. Dijo que no podían irse por el confinamiento de la ciudad, así que me dijo que me quedara en casa. Mamá Josefa también dijo que ella y papá Javier habían preparado muchas provisiones para que no tuviéramos que preocuparnos por ellas. Mamá Josefa dijo que no me dejaba llamar por mi propio bien, para no asustarme. Desde entonces, me hizo videollamadas todos los días. Después de colgar, volví a llamar a la puerta de Adrián. Tenía la sensación de que todavía me ocultaban algo. Era la intuición de una mujer hermosa. Adrián, abre la puerta, rápido. Necesito preguntarte algo. Golpeé tan fuerte que despertaría a cualquiera, incluso si estuviera dormido. ¿Qué te pasa?
Pasa, pregunta lo que quieras. Adrián estaba claramente de mal humor. Adrián, siento que me ocultas algo. ¿Qué es? No puedes decírmelo. Estar aislado se sentía terrible. No es nada, es solo. Oye, ¿por qué lloras? No puedo decírtelo. Al ver a Adrián dar vueltas frustrado, me sequé la cara con un movimiento ágil. Adelante, te escucho. Por favor, empieza tu actuación. Me enteré anoche, así que no puedo explicarlo bien. Adrián se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y empezó a explicar. Sabes, mi papá y el hermano Diego son estudiantes de medicina, así que están bastante bien informados sobre estas epidemias. El tío Pedro es médico en el hospital de la capital, y el hermano Diego también es estudiante de medicina. Yo sabía todo esto. Así que cuando se descubrió esta enfermedad infecciosa, mi papá presentía que algo andaba mal. Les pidió al abuelo Luis y a los tíos que tomaran precauciones. Más tarde, incluso sugirió preparar equipo de aislamiento, porque esta enfermedad era aún más problemática que la COVID-19. Adrián suspiró y yo hice lo mismo. Al principio era solo una precaución, pero anoche, un paciente del hospital enfermó y empezó a morder a la gente. Aunque la infección estaba contenida, las personas mordidas también enfermaron, y algunas incluso escaparon del hospital. Así que algunas ciudades han estado en confinamiento desde anoche. No estaba en casa porque estaba en casa de un amigo, así que no me confinaron. Mi papá se enteró y me dijo que volviera rápido a casa porque no era seguro afuera. Entonces, Adrián, ¿qué es esta enfermedad? ¿Hay otras formas de propagarla además de morder? El pobre estudiante estaba confundido. ¿Qué tan peligroso sería si ese anciano y el hermano Diego estuvieran involucrados? ¿Cómo voy a saberlo? No sé mucho más que tú. Si quieres saber, pregúntale al hermano Diego. Mi papá tampoco me lo dirá. Adrián se encogió de hombros y me echó de la habitación. De vuelta en mi habitación, abrí el chat grupal y vi que la cantidad de mensajes había vuelto a superar los 99. Subí a comprobarlo. Todos se reportaban y decían estar bien. El tío Pedro dijo que su área estaba acordonada, pero que el hospital estaba bien. Cualquier persona mordida e infectada era enviada al centro de cuarentena. Mi segundo tío también dijo que estaban bien, la empresa estaba de vacaciones y todos estaban en cuarentena en casa. Mi tercer tío también informó que todo estaba bien y que tenían suficientes suministros. Mi padre también habló, diciendo que había ido a las afueras para la cuarentena domiciliaria, que tenía suficientes suministros y que no había peligro. Al ver que todos estaban bien, le pregunté a Generación Joven. Calabaza 7, ¿dónde están? ¿Están bien? Calabaza 1, leyendo libros de medicina en cuarentena domiciliaria. Calabaza 2, jugando en cuarentena domiciliaria. Calabaza 3, haciendo videos en cuarentena domiciliaria. Calabaza 4, jugando en cuarentena en casa. Calabaza 5, envidia al viejo 4 en cuarentena. Calabaza 6, envidia al viejo 4 en cuarentena. Calabaza 7, yo también he vuelto a casa. Envidienme. Luego me expulsaron del chat grupal por un minuto por no seguirlo. TSK, solo di si tienes envidia. Así que empecé a presumir como un loco, comida, paisajes, todo lo que no podían tocar. Así que todos me bloquearon con éxito y no salí en toda la noche. Justo cuando terminé de jugar, apagué el teléfono y me quedé dormido plácidamente, no tenía ni idea de que en una sola noche, el mundo exterior había cambiado drásticamente. Me despertó la llamada de mi madre. Hola. ¿Mamá Josefa? Ya amaneció. Me levanté aturdido, pensando que todavía estaba en casa. Isabella, qué miedo da ahí fuera ahora mismo. No salgas. Cuando despiertes, revisa los mensajes de tu tío en el chat grupal. Tu papá y yo estamos a salvo. No te preocupes, cuídate. Si tienes alguna pregunta, déjale un mensaje a mamá Josefa. Voy a silenciar mi teléfono. No tengas miedo, niña. Recuerda lo que te dije, la seguridad es lo primero. Mi corazón latía con fuerza al escuchar la voz de mi madre al teléfono. Colgó antes de que pudiera reaccionar. Miré el teléfono desconectado y abrí rápidamente WeChat. Vi un montón de mensajes de mis padres. No tuve tiempo de leerlos, así que revisé los mensajes del tío Pedro en el chat grupal. El mensaje del tío Pedro se envió poco después de la 1 a.m.
Dijo que el hospital estaba desbordado y que este virus era más que una simple epidemia. Podría citar a los zombies de las películas para más detalles. Unas horas después, el tío Pedro envió otro mensaje. Estaba fuera de peligro y se dirigía a un lugar seguro. Dijo que el virus se transmite actualmente con mayor facilidad a través de la saliva y la sangre. Un rasguño tiene un 100% de probabilidad de infección, aunque algunas personas pueden experimentar una aparición tardía de la infección, mientras que otras experimentan un brote inmediato. El tío Pedro también dijo que, una vez infectado, la sangre cambia de color y se vuelve más espesa, y uno se vuelve sanguinario, irritable e irracional. La fuerza y la velocidad aumentan, y uno no se cansa. También era sensible al sonido y a la luz, así que cuando esté en casa, mantenga las puertas y ventanas cerradas y evite hacer ruidos con las luces encendidas. Envió 2 mensajes más para decir que estaba a salvo, y luego no pasó nada. Al ver todo esto, no pude evitar sentir un escalofrío. ¿De verdad se acerca el apocalipsis? Sin pensarlo mucho, me puse los zapatos y bajé las escaleras. En cuanto salí, vi al abuelo Luis y a Adrián regresar del huerto. Abuelo, Adrián, ¿qué hacen? Todavía no había amanecido, incluso recoger verduras era demasiado temprano. Despierta. Te prepararé pollo guisado más tarde. El abuelo Luis llevó alegremente sus cosas a la cocina. Al acercarme, vi varios gallos grandes y bien cuidados. Mi papá dijo anoche que son muy sensibles a los sonidos, así que maté a los que cantaron antes del amanecer, por si acaso. Adrián estaba notablemente menos enérgico que ayer, su habitual serenidad se había desvanecido. No te preocupes, el abuelo y los demás estarán a salvo. El abuelo y el hermano Diego tienen mucho talento, al fin y al cabo, son talentos valiosos. Así se escribe en las novelas, ante un desastre, los primeros en protegerse son los valiosos. Ojalá. Además, no podemos hacer mucho aquí, así que no contribuyan al caos. Adrián golpeó sus pantuflas y subió las escaleras. Yo estaba abajo, mirando a lo lejos. ¿De verdad no hay manera? 6. Incluso mientras dormía, el país respondió con rapidez. Ahora, no importa la aplicación que uses, los titulares son todos anuncios del gobierno. El anuncio describe las características de las personas infectadas con el virus e insta a los residentes a aislarse en casa y evitar salir fácilmente. Si alguien tiene fiebre o alguna lesión, debe ser aislado y protegido. El país está acelerando el desarrollo de medicamentos eficaces. Esperamos que los residentes cooperen con el gobierno y se unan para superar esta difícil situación. Pero la pregunta más importante ahora es qué causó exactamente esta enfermedad. Sería fantástico si pudiéramos saber su origen. Pero no lo sabemos. He visto muchos videos en línea de personas infectadas mordiendo y atacando a transeúntes por todo el país. Y a medida que más personas se infectan, la situación se está descontrolando gradualmente. Debido a que esta cosa es indestructible, increíblemente fuerte e increíblemente rápida, es como una persona constantemente en la cima de su potencial, incansable e insensible al dolor. Se están desplegando tropas por todo el país para centrarse en la protección de infraestructuras, como centrales eléctricas, plantas de tratamiento de agua y compañías de gas, para garantizar que los residentes puedan vivir con normalidad. Después de leer esto, empecé a buscar noticias de mi zona. Aquí también ha ocurrido, pero en comparación con las grandes ciudades, hay menos gente, así que aún no es tan grave. Xiaohui, baja a cenar. Mientras miraba, la voz de la abuela Dolores llegó desde abajo. La leche está lista, enseguida. Me puse los zapatos y salí. Justo entonces, salió Adrián, el vecino de al lado, así que bajamos a comer juntos. Actualmente somos 7 en nuestra generación, hermano Diego, Carlos, Miguel, Adrián, Juan y Antonio. Me llamo Isa, pero todos me llaman Isabella. Claro, la generación mayor usa el nombre que está acostumbrada. Es solo un nombre en clave. El desayuno consiste en albóndigas de patata al vapor, albóndigas de arroz glutinoso y sopa de huevo. Por supuesto, también están las clásicas verduras encurtidas. Después del desayuno, di una vuelta por la casa con Adrián. Él midió la altura del muro mientras yo le pasaba la cinta métrica. Adrián lo midió y descubrió que tenía 3 metros de altura. Como bordea el pueblo, originalmente estaba construido un poco más alto. Llamamos a la puerta. Era de madera y hierro, bonita y robusta. También inspeccionamos la huerta. No tenía ningún defecto.
En fin, con mis habilidades, definitivamente no podía entrar. Compartí mis sentimientos con Adrián, pero me ignoró. Además de todo eso, Adrián también encontró todas las cámaras de vigilancia que habíamos comprado y las instaló en las 4 esquinas del muro exterior. Fue entonces cuando sus conocimientos de automatización de la información e instalación de cámaras de vigilancia entraron en juego. Con mi ayuda, Adrián terminó todo rápidamente. Quizás por ser un inútil, Adrián me dijo que recogiera repollo y lo llevara para el almuerzo. Seguí su ejemplo. Al llegar a la huerta, oí el balido de una oveja y recogí algunas hojas viejas para alimentarla. Pronto era mediodía, y nuestro almuerzo consistió en un guiso de olla de hierro del noreste y un dumpling de arroz del noreste. Abuela Dolores claramente sobreestimó nuestro apetito. Al ver las obras, sentí que no tendría que cocinar mañana. Debo decir que el maíz en la olla de hierro estaba realmente delicioso. Hacía calor al mediodía, y Adrián volvió a consultar internet. Ayudé a la abuela Dolores a secar las verduras. Recogí berenjenas, frijoles, caupíes y melón de invierno, los cociné y los troceé, y luego los llevé a la azotea para secarlos. Con las altas temperaturas, estaban listos en 2 días. Una vez secos, serían nuestras verduras de invierno. También había verduras congeladas. Empaqué tomates, calabazas y otras verduras en bolsas de plástico y las refrigeré. Podría descongelarlas cuando quisiera comerlas en invierno. Debido a que el clima ha sido excepcionalmente caluroso este año y la lluvia ha sido escasa, muchos cultivos en los campos están madurando antes de lo habitual. Por ejemplo, las batatas, los ñames, los cacahuetes y las patatas necesitan ser desenterrados. Las nueces de los árboles parecen estar listas para ser recogidas. Aunque han estado recibiendo suficiente agua en casa, el sol es demasiado fuerte. Desde que empezamos a cosechar verduras, Adrián y yo nos levantamos antes del amanecer todos los días y volvemos al trabajo cuando baja el calor y refresca la tarde. Hemos trabajado tanto en los últimos días como yo en 17 años. Por suerte, Huerta no planta una gran variedad, así que las cosechas no son muy grandes, si no, estaría exhausto. Aunque los campos no son muy extensos, la producción es asombrosa, testimonio de la fértil tierra negra. Acabábamos de recoger las nueces ese día y las estábamos poniendo a secar en el jardín delantero cuando, de repente, Adrián nos pidió que subiéramos. Había encontrado un zombi detrás del pueblo. Digamos que era un zombi, ya que el nombre oficial es un poco enrevesado. Los zombis no aparecieron sin más. Perseguían un sedán eléctrico. Este coche, que apareció de la nada, se abalanzó sobre los controles de acceso al pueblo y se precipitó de cabeza en una zanja. Los zombis que iban detrás se abalanzaron sobre él y pronto el coche quedó hecho pedazos. El conductor estaba definitivamente muerto. Con ese hombre muerto, los zombis entraron en el pueblo por el hueco. Y como mi casa está casi al final del pueblo, los zombis sin duda pasarían por mi puerta principal e incluso la rodearían. Estas eran muy malas noticias. Nos escondimos cuidadosamente en las sombras y vigilamos a los zombis, sin atrevernos a hacer ruido. Por suerte, los zombis no nos vieron escondidos dentro. Los vi pasar por la puerta principal uno a uno. En ese momento, un perro ladró desde algún lugar. Pensé que era mi perro y me asusté tanto que se me erizaron los pelos. Por suerte, no era mi casa. Al oír el ruido, los zombis corrieron rápidamente hacia ella. La buena noticia era que mi casa estaba a salvo. La mala era que los zombis habían entrado en el pueblo. El abuelo Luis envió rápidamente un mensaje al pueblo para alertar a todos. Afortunadamente, hoy en día todo el mundo tiene teléfonos móviles, por lo que enviar un mensaje es rápido. En ese momento, el perro dejó de ladrar. No pude distinguir si los perdidos lo habían matado a zarpazos o si su dueño lo había amordazado. Al poco tiempo, una música familiar empezó a sonar a todo volumen por el altavoz de la entrada del pueblo. Como estábamos demasiado lejos, no podíamos ver qué estaba pasando. Pero por las fotos enviadas en el chat grupal, pudimos ver que los zombis habían sido atraídos de vuelta a la era. Al poco tiempo, el ruido se apagó y se dispersaron. La buena noticia era que los perdidos habían abandonado el pueblo. La mala noticia era que habían entrado en el maizal, y el maíz estaba listo para la cosecha. 7. Desde que aparecieron los zombis, hemos sido extremadamente cautelosos en todo lo que hacemos. Incluso llevaron al perro de la familia al pajar del jardín trasero para minimizar el ruido. Como nuestra antigua casa era de nueva construcción, era mucho más grande que antes, con varias habitaciones más. En el patio delantero,
frente a la puerta principal, se encontraba el recibidor, a menudo llamado sala de estar. Junto a la sala de estar estaba el comedor y luego la cocina, a la que suelo llamar cocina oeste. Más adentro estaba la cocina este. Esta cocina tiene una estufa grande y un brasero para calentar la cama can. Ahora hemos instalado calefacción por suelo radiante, pero el cortafuegos original y la cama can se conservan, así que cualquiera de los dos se puede usar. Junto a la cocina este hay 2 habitaciones, cada una con la cama can, donde solemos vivir. Además, hay 2 habitaciones laterales, una para la comida y otra para la maquinaria y otros objetos diversos, así como objetos viejos que no queremos tirar. Frente a la sala de estar, de cara al sol, se encuentra la terraza acristalada. Sin embargo, el techo es de hormigón armado, no de cristal. Esto se utiliza principalmente para calentar en invierno, ya que un techo de cristal completo sería difícil de mantener para las personas mayores. También hay un andamio de tubos de acero en la parte trasera, que se cubre con una película en invierno para aislar. Junto al lavadero hay una pequeña habitación, que normalmente se usa para lavar y hacer sus necesidades. Este es el patio delantero. El patio trasero es bastante grande, con puertas en la parte delantera y trasera de la cocina, principalmente para facilitar el acceso a la leña. Además de cultivar verduras, nuestro patio trasero también tiene un leñero y un cobertizo para el ganado. Por cierto, la bodega subterránea también está en el patio trasero. El resto es el huerto. Junto al patio delantero está la pequeña casa que construyeron mi padre y su familia. El camino que conecta los patios delantero y trasero sirve de paso entre el bungalow y la casa. Parece sencillo, pero el espacio es amplio, así que es perfectamente adecuado para vivir. Ahora mismo, estoy pelando nueces en el solario, que está protegido. Con guantes y un cuchillo en la mano, vuelvo a pelar las nueces que no he pelado del todo. El abuelo Luis y Adrián están trabajando en la bodega subterránea. Para la seguridad de los mayores, nuestra bodega subterránea no es un simple agujero, está construida en diagonal. Desde arriba, parece una pequeña habitación, y abajo se accede a la bodega subterránea. Las patatas, los boniatos y similares deben almacenarse en la bodega subterránea para que se conserven más tiempo. Ha pasado más de medio mes desde que los zombies entraron en el pueblo, y ya estamos a mediados de septiembre. La temperatura sigue alta, sin el frescor del otoño. Llovió hace unos días, pero no afectó mucho a la temperatura. Las uvas maduraron hace unos días, así que para no desperdiciarlas, intenté secar algunas pasas. Hoy también están listas, solo unos días después, como prueba del intenso calor. Debido a la amenaza zombie que hay afuera, ni siquiera hemos visto la televisión. Nuestra zona es tan extensa, y quién sabe si podría aparecer una y estropearlo todo. Frente a los zombies, estamos bien mientras no salgamos, pero para los demás es otra historia. Es temporada de cosecha de soja y maíz, y con los zombies por ahí, nadie se atreve a salir. Pero la cosecha no puede simplemente pudrirse en los campos. 2 días después. Justo cuando todos empezaban a estar extremadamente ansiosos, llegó un grupo de tropas verdes y armadas. Era el Ejército Popular de Liberación, el Ejército. Desde el segundo piso, pude ver al conspicuo grupo a lo lejos. No solo había vehículos blindados, sino que también conducían cosechadoras. Estaban allí para ayudar con la cosecha de otoño. Mi familia vio al grupo entrar en los campos y comenzar a trabajar, y vimos a los aldeanos también salir a ayudar. El ruido de la maquinaria agrícola atrajo a muchos zombies, pero los guardias los detuvieron antes de que pudieran siquiera alcanzarlos. No importaban quiénes fueran, la cosecha de otoño no podía retrasarse. Con la ayuda del ejército, el trabajo que antes nos tomaba una semana se completó en tan solo 3 días. Normalmente, vendemos el grano inmediatamente después de la cosecha. ¿Qué vamos a hacer esta vez? Cuando el anciano que había contratado las tierras del abuelo Luis vino a entregar el grano, Adrián le preguntó. Bueno, nos quedamos con lo que tenemos y el resto se vende directamente al gobierno. Después de todo, ahora mismo no hay paz y no podemos ayudar mucho. Solo nos queda un poco de grano, así que no importa a quién se lo vendamos. El anciano se fue feliz, dejando solo un campo de maíz y 3 carretas de tallos de maíz en el patio trasero. Hoy en día, la cosecha se realiza mecánicamente, y el maíz y los tallos se almacenan por separado. El equipo se fue y tuvieron que ir a ayudar con la cosecha a otro lugar. También se llevaron docenas de cadáveres de zombies, lo que solucionó nuestro problema. Sin la amenaza de los zombies, todos se animaron. El camino que conducía al pueblo estaba bloqueado de nuevo, y algunos fueron a recoger el maíz que quedaba en los campos.
El resto fue a la montaña a cortar leña. Aunque no había amenaza zombie, teníamos que recoger suficiente leña. De lo contrario, llegaría el invierno y la vida se complicaría. El abuelo Luis también llevó a Adrián a recoger leña. Aunque nuestra familia tenía suficiente, quién sabía qué sería de nosotros en el futuro. No subí a la montaña porque tenía cosas más importantes que hacer. La abuela Dolores y yo tuvimos que trabajar horas extras secando las verduras. Estos días, las verduras están en su punto máximo de crecimiento, así que tenemos que darnos prisa. Justo cuando todos nos apresurábamos a ponernos al día, el tiempo cambió. La temperatura, que había superado los 4 grados, bajó repentinamente a 0 grados en pocos días. El primer día de octubre, empezaron a caer copos de nieve. Esta nieve no era la típica nevada ligera que cae a principios del invierno. Cayó sin parar durante 5 días, y luego paró. La temperatura exterior había bajado a menos 20 grados Celsius, una caída de 60 grados en tan solo 10 días. Este clima era realmente extraño. Desde el primer día que bajó la temperatura, nos apresuramos a cosechar las verduras, incluso sin usar leña. Finalmente, terminamos de cosechar el huerto antes de que cayera la nieve. Seguimos al abuelo Luis para retirar la lona de plástico transparente que cubría las rejillas de hierro del patio trasero. Después, la temperatura dentro subió varios grados. Metieron a las gallinas y los patos en sus jaulas, y trajeron adentro a las ovejas y los gansos. Justo cuando nos apresurábamos a limpiar, cayó la nieve, anunciando la llegada del invierno. No habíamos vuelto a nuestra pequeña cabaña desde la nieve. ¿Ya teníamos un camp, para que necesitaríamos volver a encender otra estufa? Desde la primera nevada, fue como si el cielo hubiera activado un interruptor extraño. La nieve caía una tras otra, como si nos pagara por la lluvia que les debíamos. La nieve caía con fuerza, y cuando paró, el viento aullaba. Afuera, la nieve ya tenía más de 1 metro de profundidad, y eso después de que la quitáramos una vez. La nieve en el lado de sotavento del muro estaba casi al nivel del mismo. Con este tiempo, incluso salir del patio, y mucho menos salir, era un reto. Con la temperatura exterior bajando a más de 30 grados Celsius bajo cero, rara vez salíamos de casa, salvo para alimentar al ganado y buscar leña. El abuelo Luis dijo que no había visto tanta nieve en años, recordando que la última vez que la vio fue cuando era niño. En cuanto paró de nevar, rápidamente quitamos la nieve del techo con palas, ya que teníamos una máquina quitanieves eléctrica. Las partes más difíciles fueron el ganado y el cobertizo de leña en el patio trasero. Ninguno de estos tenía quitanieves, así que tuvimos que quitar la nieve manualmente. Llevábamos abrigos gruesos de algodón hechos por la abuela Dolores. Nuestros zapatos de piel de oveja eran increíblemente cálidos. Por encima, nos pusimos chaquetas de goma de una pieza. Se está bien dentro, pero en cuanto salgo, se me congela la chaqueta, lo que me dificulta la movilidad. Pero aún así necesito llevar lo necesario. Ahora que no hay electricidad, lavar la ropa de algodón es un verdadero rollo. Olvidé mencionar que se fue la luz durante la segunda nevada. Actualmente usamos la energía de emergencia del sistema fotovoltaico en el tejado del pequeño edificio. Esto se ha puesto de moda últimamente, así que el abuelo Luis instaló uno en el piso de arriba. No es muy grande, así que solo se usa para emergencias ocasionales. El cuadro eléctrico está en el bungalow junto al pequeño edificio. Además del cuadro, la caldera eléctrica y el tanque de presión del sistema geotérmico del edificio están todos dentro. Las calderas eléctricas se han puesto de moda para la calefacción últimamente, pero la familia del abuelo Luis todavía prefiere la calefacción tradicional de carbón y leña. Al final, instalamos 2 sistemas de calefacción, que ahora funcionan perfectamente. Si no, me habría muerto de frío. Hacía décadas que no había habido esta nevada, así que el apagón es normal. Sin embargo, gracias a la nevada, ya no tenemos que preocuparnos por la llegada de zombies. Afuera hace menos 30 grados Celsius y hay casi 2 metros de nieve. Y ni hablar de zombies, incluso los zombies morirían congelados. Después de palear la nieve, volvimos a casa. La abuela Dolores ya había preparado té de jengibre. En la olla había chucrut y huesos de cerdo, el aroma ya era abrumador. El abuelo Luis llegó poco después. Acababa de ir a alimentar al ganado al patio trasero y echó carbón a la estufa del establo, si no, no habríamos podido aguantar el día. La comida de hoy es chucrut y huesos de cerdo, con empanadillas de harina de maíz. De postre, tendremos tortas fritas con pasta de frijoles rojos. Llevo más de 20 días sin electricidad,
y me cuesta distinguir un día de otro. Para ahorrar electricidad, últimamente hemos estado siguiendo el ritmo del sol. Hemos estado comiendo al amanecer y durmiendo al atardecer. Con tan poco trabajo, últimamente he estado subiendo de peso. La verdad es que no parece alguien en el apocalipsis. Parece más bien criar cerdos. Soy ese cerdito que está subiendo de peso. No sé cuánto tiempo pasaron estos días, solo recuerdo que la nieve paró y volvió a empezar. En mi octavo viaje para limpiar la nieve, la abuela Dolores anunció que se acercaba el año nuevo lunar. Miré el calendario, que había sido cortado hasta el punto de quedar cortado. Era el día 23 del 12º mes lunar, el pequeño año nuevo. Llevamos más de 3 meses aislados del mundo exterior. No se ha restablecido la electricidad desde que se fue. Y con los zombis pululando afuera, la nieve no se ha derretido mucho, lo que dificulta mucho llegar. En la Nochevieja, veneramos al dios de la cocina. En años anteriores, comíamos todo lo que podíamos, pero este año, tuvimos todo lo que pudimos conseguir. Tortas de arroz, castañas, semillas de melón, dulces, peras congeladas, pasas, espinos, caquis congelados, cacahuetes y dátiles. El vino era vino de ginseng elaborado por el abuelo Luis. Parecía bastante. Las semillas de melón y el azúcar fueron los suministros que compré. Las pasas, las peras congeladas, los caquis congelados y los espinos los cultivé en mis propios árboles. Las castañas las recogieron el abuelo Luis y Adrián cuando subieron a la montaña a cortar leña. Recogieron un saco lleno. Había bastantes en la montaña de atrás. Debido a las circunstancias especiales, nadie en el pueblo encendió petardos y todo el festival transcurrió en silencio. No se respiraba el menor ambiente festivo. Aunque no había ambiente festivo, el año nuevo seguía celebrándose. A partir de ese día, volvimos a estar ocupados, y por fin no tuve que estudiar bajo la supervisión de 3 personas. Sinceramente, quizás por la falta de entretenimiento, enseñarme se convirtió en su mayor placer. Incluso mi inglés ahora suena como una grasienta jerga. Limpiamos la casa, lavamos la ropa, limpiamos el granero y congelamos dumplings. La temperatura exterior, de casi 40 grados bajo cero, no pudo apagar nuestro entusiasmo. Pero a veces, la alegría lleva a la tristeza. Justo cuando estábamos ocupados preparándonos para el año nuevo, enfermé. Tenía fiebre, la nariz tapada y la temperatura se me disparó a 40 grados centígrados. Sentí que me estaba volviendo loco. Tras todo un invierno de preparativos, aún así enfermé. Tras tomar la medicina para el resfriado, me quedé en la cama, absorto en mis pensamientos. La nieve bloqueaba los caminos y los zombis vagaban por el exterior. Los de dentro no podían salir, y los de fuera no podían entrar. Por mucho que lo pensara, era un callejón sin salida. Aturdido, creí oír el aullido de los lobos. Estaba delirando por la fiebre. No me di cuenta de que, mientras dormía, el abuelo Luis sacó algo de las vigas que había heredado de mi bisabuelo. Adrián se quedó atónito. Adrián me contó más tarde que, durante los 4 días que estuve inconsciente, sí que se habían oído aullidos de lobo en el pueblo, pero sonaban muy lejos. Aún así, el abuelo Luis no se atrevió a relajarse, porque ese lobo, salido de la nada, podría matar a toda la familia. Justo cuando estaba a punto de desmayarme por la fiebre, creí oír disparos y luego comencé a recuperar la conciencia. Era Nochevieja cuando por fin recuperé la conciencia y la fiebre bajó. Adrián dijo que me desperté justo a tiempo y que no me había perdido la cena de Nochevieja. Le dije que había soñado con lobos y armas, y entonces me desperté. Adrián no dijo nada, simplemente salió de la tienda de suministros y pronto regresó a la casa con un arma. 4. Adrián, esto es de verdad. Déjame tocarlo. Dios mío, he visto uno de verdad. Miré el rifle de caza que tenía en la mano. Aunque no podía ocultar las señales del paso del tiempo, era un arma de verdad. ¿No debería entregarse esto? ¿Por qué lo tendríamos en casa? Después de admirarlo un rato, no pude evitar preguntarme, ¿de verdad está bien guardarlo en privado? Pregunté. El abuelo Luis dijo que lo dejó su bisabuelo, el abuelo Luis, y que lo usó para defender su país en aquel entonces. Aunque lo entreguemos, tenemos que esperar a que lo entierren. Adrián estaba visiblemente frustrado, pero la insistencia del anciano fue realmente difícil de persuadir. Pero también es gracias a esta pistola. Estás tan enfermo y confundido que no te diste cuenta de que un lobo realmente llegó al pueblo hace unos días. No sabemos de dónde vino.
Si el abuelo Luis no lo hubiera ahuyentado con la pistola, quién sabe qué habría pasado si hubiera entrado en el pueblo. Al oír esto, comprendí que no era un sueño. ¿Se vengará? He visto películas donde los lobos son conocidos por ser muy vengativos. No lo sé, pero parece un lobo solitario, así que quién sabe. Además, no salgas de casa de noche y mantén las puertas cerradas. Todos sabemos que con un frío extremo como este, sin importar el tipo de animal, la comida escasea. Estamos cerca de las montañas y nunca habíamos visto animales grandes, pero ahora es difícil saberlo. Si se mueren de hambre, incluso los humanos pueden convertirse en animales, y mucho menos en animales, y mucho menos en estas bestias feroces. A pesar de la posible amenaza de los lobos, la cena de Nochevieja sigue siendo abundante. 9. Ha llegado el año nuevo, pero no hay emoción con los petardos, ni la alegría de las decoraciones de las ventanas y los versos primaverales que traen nueva vida. Este año, solo comeremos dumplings los 4. El abuelo Luis llenó el vino de ginseng de la abuela Dolores con el suyo, y mi hermano abrió su Coca-Cola. Y yo, en cambio, cogí mi sopa de dátiles rojos y frijoles rojos, al menos pudimos brindar. En el año nuevo, les deseo a todos, buena salud y que este desastre pase pronto. Después de comer dumplings y beber vino, miré la mesa rebosante de comida, sin que faltara casi nada. Debido al apagón, muchas cosas quedaron inservibles y la comunicación se había restablecido a como era hace décadas. Toda comunicación dependía del trabajo humano. Mi familia estaba mejor porque habíamos instalado un sistema de generación de energía fotovoltaica y aún podíamos usar electricidad ocasionalmente. Quienes no tenían sistema de generación de energía fotovoltaica se quedaron sin electricidad. Era año nuevo y el clima era hermoso, tranquilo, sin nieve y con un sol radiante. Nuestra familia se vistió de gala y salió de casa por primera vez en 3 meses. Al abrirse lentamente la puerta, todo era un manto blanco. Al principio, mi abuela Dolores me había prohibido salir, pero después de una pequeña rabieta, accedió a llevarme. La nieve en la zona soleada se había endurecido, mientras que en la sombra permanecía blanda, pero la capa superior parecía una capa de azúcar. Era dura y granulada, y la presioné con la mano. Claro. La capa de azúcar se desmoronó, revelando la suave nieve blanca que contenía, como recién caída del cielo. Nuestro grupo caminó por los senderos soleados y nevados, cada paso crujía y, ocasionalmente, dejaba una marca. Nuestro destino era obvio, la emisora de radio del pueblo, donde los aldeanos solían reunirse para hablar de asuntos. Al entrar al recinto, ya había mucha gente. Un pareado nuevo estaba colgado en la puerta. No sé quién lo puso, pero solo puedo decir que todos tenían una buena reserva. El abuelo Luis, un anciano del pueblo, fue recibido al entrar y se sentó rápidamente. Al poco rato, llegaron una docena de personas más, todos ancianos. Como estaban en una reunión, la abuela Dolores nos llevó a otra sala para charlar. Así que no sé de qué hablaron. El abuelo Luis no terminó su reunión hasta el mediodía, así que volvimos sobre nuestros pasos y regresamos a casa. Al volver, la expresión del abuelo Luis permaneció seria. Al cabo de un rato, llamó a Adrián, y cuando regresó, Adrián tenía otra escopeta en la mano. Sentí que las cosas empeoraban a partir de ese momento. ¿Hay más? Yo también quiero una. Al mirar la escopeta, la envidia me recorrió las mejillas. No te metas con ella. Esto no es un juguete. Podría matarte. El abuelo Luis claramente no tenía intención de encontrarme una. Solo pude observar cómo limpiaban, sin poder ayudar. El segundo día del año nuevo, el cielo se encapotó, como si estuviera a punto de nevar. Pero con el paso del tiempo, la nieve no cayó y el viento arreció. El fuerte viento arrancó los copos de nieve del suelo, cubriendo el cielo. Los árboles frutales del patio trasero crujieron con el viento y el cielo se oscureció, como si el cielo y la tierra estuvieran a punto de fundirse. El fuerte viento sopló todo el día y toda la noche, rompiendo varias ramas de los árboles frutales del patio trasero, pero al menos los árboles estaban bien. No sé cuántos árboles al final del pueblo se han roto, los chasquidos se oyen desde dentro de la casa. Después de que el viento amainó, la temperatura bajó aún más. Afuera había casi menos 40 grados Celsius. El abuelo Luis dijo que nunca había visto temperaturas tan bajas y que no debería ser posible allí. Después de que el viento amainó, los copos de nieve volvieron a caer. Pero esta vez, la nieve no era pesada, las nubes debían de haberse ido a otro lugar. Abrimos la puerta del patio trasero con nuestros sombreros de bambú puestos.
La mayor parte de la nieve de la esquina se había ido, y la nieve restante estaba congelada. Varios árboles al final del pueblo se habían roto, e incluso las colinas de atrás parecían tener árboles rotos. Señor, los paneles solares están rotos. En ese momento, Adrián bajó del pequeño edificio y anunció la lamentable noticia. ¿Cuánta carga les queda a las baterías? Sin electricidad, presagio de tiempos aún más difíciles. Adrián revisó las baterías y no funcionaban bien. El invierno, por naturaleza, ralentiza la carga, y con el uso constante, no quedaba mucha. Como la batería dura poco, hemos apagado las lámparas de bajo consumo que usábamos para iluminar nuestras casas. Ahora usamos las lámparas de aceite de la abuela Dolores, hechas de aceite de soja. Las lámparas, del tamaño de una soja, iluminan el área de 1 metro cuadrado que hay abajo, haciendo que la noche sea menos aterradora. Con la temperatura bajando de nuevo, la leña y el carbón se están agotando aún más rápido. Aunque el abuelo Luis compró más carbón este año, nuestras reservas de leña son limitadas, así que incluso en días soleados, tenemos que ir a las montañas de atrás a recoger leña. La espesa nieve y la amenaza de zombies impredecibles impiden el funcionamiento de los grandes camiones diésel. Así que, siempre que hace buen tiempo, se ve a los aldeanos cargando con palos y hachas, subiendo leña a la montaña de la forma más primitiva. El 15 volvió a nevar con fuerza. Esta fue la tercera nevada del nuevo año. Afuera, la nieve en el suelo alcanzó los 80 centímetros, sin contar la nieve congelada. La temperatura se mantuvo entre menos 37 y 38 grados Celsius, sin señales de subir. Tras el apagón, sacamos toda la carne al exterior. Hoy era 15, y mientras disfrutábamos de nuestros dumplings de arroz, decidimos hacer sopa de cordero. Adrián fue a la bodega subterránea a comprar verduras y rábanos, mientras yo salía a sacar el cordero de la tinaja que había comprado antes. Abrí la tapa de la tinaja grande. Esta estaba casi vacía, con menos de un cuarto. La otra tinaja grande seguía intacta, así que aún teníamos provisiones de sobra. Justo cuando cerraba la tapa y me preparaba para volver, me di la vuelta y creí ver un par de ojos en la pared. Abuelo, 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 hay un fantasma en la pared. Ya no podía sostener mis pertenencias, así que la solté y corrí adentro. ¿Qué fantasma? ¿Qué pared? El abuelo Luis salió y me preguntó qué pared. Señalé la parte superior de la pared, junto a la puerta. El abuelo Luis salió con el perro y regresó un momento después, con la expresión ya no tan relajada como antes. Son huellas de lobo. Nuestro pueblo podría estar en el punto de mira de los lobos. 10. Mientras aún amanecía, el abuelo Luis volvió a sacar a los perros. La abuela Dolores cerró la puerta del granero y volvió a cocinar. Adrián y yo volvimos a planchar la tina grande afuera y le pusimos la tapa con una cadena para evitar que los lobos la robaran. Cuando terminamos, volvimos a la casa. Adrián, ¿de dónde crees que salen todos estos lobos? Aunque la montaña que tenemos detrás se considera parte de las montañas Changbai, ya está al pie de la cordillera. Además, nunca había oído hablar de lobos en las montañas Changbai. No lo sé. Quizás vinieron de otro lugar. Después de todo, hace mucho frío ahora mismo y les cuesta encontrar comida. Adrián pulió su rifle de caza hasta que casi relucía. Creo que él también tiene miedo, porque ¿por qué iba a repetir lo mismo? Igual que yo sigo hablando cuando tengo miedo. Poco después, el abuelo Luis regresó, junto con otros 2 abuelos Luis y 4 ancianos más. Oí que dijeron que tendrían que hacer guardia todas las noches a partir de ahora. No solo nuestra familia, sino varias otras familias de las afueras del pueblo también habían organizado guardias nocturnas. No podíamos dejar entrar a los lobos al pueblo bajo ninguna circunstancia. Oí que los lobos habían invadido la aldea en el pasado, matando a mucho ganado. Aunque las murallas son más altas ahora, menos gente sabe cazar, así que si nos enfrentáramos a los lobos, es difícil saber quién tendría la ventaja. Además, las murallas de la aldea solo tienen unos 2 metros de altura, así que un lobo podría saltar fácilmente. Ni siquiera mi muralla de 3 metros sería suficiente para mantener a raya a una manada de lobos. En este ambiente tenso, pasaron 2 semanas. Aparte de las primeras huellas, no vimos rastro de lobos. Justo cuando todos pensábamos que los lobos no vendrían, mis ojos se encontraron con los de un lobo. Esa noche, estaba sentado en el camp, mirando las estrellas por la ventana. Era un día excepcionalmente bueno, y el cielo brillaba con estrellas. Estaba absorto en mi mirada cuando de repente, aparecieron 2 estrellas verdes.
No, miré más de cerca. Los lobos ya habían saltado el muro. ¡Maldición! Hay lobos en el patio delantero. En cuanto terminé de hablar, el anciano que había estado de guardia nocturna apretó el gatillo. Se oyeron disparos desde el patio delantero y luego desde el trasero. En realidad, actuaban por separado. Debo decir que los animales son realmente astutos. La situación se intensificó a medida que los lobos seguían saltando el muro. En ese momento, se oyeron disparos desde otras partes del pueblo, lo que indicaba que eran bastante numerosos. Como no se me daba bien pelear y era tímido, la abuela Dolores me arrastró a la trastienda justo cuando comenzaba la batalla. Pero tenía mucha curiosidad por ver cómo se desarrollaba la pelea, así que me acerqué silenciosamente a la ventana para echar un vistazo. Al asomarme por detrás de las cortinas, vi a un lobo, esquivando los disparos, acercarse a la gran cuba donde guardábamos la carne. Como el tanque estaba reforzado, no se pudo abrir ni un instante. Giró en círculos a su alrededor, intentando destrozarlo con su cuerpo. Uno de los tanques finalmente se cayó, pero debido a la espesa capa de nieve, no se rompió. Giró en círculos aún más frenético. En ese momento, sus ojos se encontraron con los míos, ocultos tras la cortina. Aterrorizado, la cerré rápidamente. Entonces, se oyó una ráfaga de disparos, seguida del aullido de los lobos, y luego volvió el silencio. Los lobos se habían ido, habíamos ganado. Al amanecer, salimos. Vimos 2 cadáveres de lobo en el suelo, uno de los cuales era el que me había mirado fijamente junto al tanque de carne. Encontramos manchas de sangre en la pared, lo que sugería que algunos lobos habían resultado heridos, y más de uno. Otros 2 ataques de lobos ocurrieron en el pueblo, lo que provocó la pérdida de ganado. Matamos a 3 lobos, e incluyendo a los 2 que atacamos, abatimos un total de 5, con varios heridos. Una estimación preliminar sugiere que la manada contaba con más de 20. No solo estábamos agradecidos, sino también de que no hubieran actuado juntos, ya que esto habría sido peligroso. Dejamos los cadáveres de los lobos intactos, enterrándolos en los ventisqueros a la entrada del pueblo. En los días siguientes, nos protegimos constantemente de las represalias de los lobos, pero nunca regresaron. Solo desaparecieron los cadáveres de los lobos a la entrada del pueblo. Como había cruzado miradas con el lobo tantas veces, a menudo soñaba con él. La imagen del lobo se hacía cada vez más nítida en mi mente. Especialmente esos brillantes ojos verdes. Ya era abril, y para entonces el clima debería haber empezado a subir, pero aún hacía entre 20 y 30 grados Celsius bajo cero. La nieve seguía cayendo, y cuando paró, salimos a buscar leña. Solíamos ser frugales, y el carbón que teníamos nos alcanzaba para 2 meses más. Pero dependiendo del tiempo, no era seguro que la temperatura volviera hasta dentro de 2 meses. Teníamos mucho grano, pero había que molerlo para hacer harina. Nos estábamos quedando sin harina. Sin electricidad, molíamos la harina manualmente, usando un molino de piedra que la molía en círculos. Al principio, usábamos un motor eléctrico conectado al molino, pero se agotaba rápidamente. Con el tiempo, cambiamos a la molienda manual, que era agradable y cálida. 2 meses después, nuestras reservas de carne empezaban a escasear. Por suerte, las gallinas y los patos que criábamos seguían poniendo huevos, así que el valor nutricional era bueno. Eran las verduras las que escaseaban cada vez más. La abuela Dolores ya había empezado a plantar en el invernadero hacía más de un mes. Añadió una estufa cuando la temperatura no era lo suficientemente alta, pero el solario proporcionaba abundante luz solar y los cultivos crecían bien. Ya era mediados de junio y la temperatura seguía por debajo de los menos 20 grados centígrados. Se suponía que sería una temporada de siembra intensa, pero ahora no había nadie afuera. La nieve invernal tenía casi 1 metro de espesor, y ocasionalmente caía nieve nueva. Nos estábamos quedando sin carbón. Ahora, siempre que el cielo estaba despejado, teníamos que salir a cortar leña. La leña nueva necesitaba tiempo para secarse, así que no podíamos dejar de cortar. Contando los días, llevaba más de 8 meses sin contactar con mis padres. Desde la preocupación inicial hasta el pavor del momento, solo habían pasado 8 meses. Había pasado otro mes, y la temperatura exterior había subido un poco, y rara vez bajaba de los menos 10 grados centígrados. La nieve congelada seguía siendo espesa, pero se estaba derritiendo lentamente. Las reservas de carne de la familia se habían agotado. Hacía unos días, el abuelo Luis mató un ganso y lo guisó en una olla de hierro. Comí 2 tazones de arroz.
Muchas familias empezaron a salir a cavar hoyos en el hielo del río, pero desafortunadamente, el agua estaba completamente congelada. A menos que se cavara hondo, no había agua corriente. Al final, se dieron por vencidos. Pasó otro mes. Un día, Adrián y yo estábamos cortando leña en las montañas cuando vimos un convoy acercándose a lo lejos. Estábamos felices y preocupados. Felices de volver a ver gente después de más de 9 meses. Preocupados por esta gente, sin saber si eran buenos o malos. Al acercarse el convoy, nos dimos cuenta de que era una flota de camiones militares. El ejército había llegado. Había llegado la ayuda nacional. Justo cuando corríamos de vuelta, emocionados. Isabella, Adrián. Era la voz de mamá Josefa. Me giré emocionado y vi, como era de esperar, un coche particular aparecer detrás de los vehículos militares. La persona que estaba delante del coche, saludándonos, era mamá Josefa, seguida por el anciano. Todos seguían con vida. Habían venido a buscarnos. Fin del texto principal. Capítulo adicional 1. Ese año, esa persona, esos eventos. 1. Mamá Josefa. Cuando estalló el apocalipsis, iba camino a casa después de hacer la compra en el supermercado cuando vi que el coche que iba delante de mí perdía el control repentinamente y se estrellaba contra la zona verde adyacente. El coche echaba humo, y justo cuando otros corrían a ayudar, los ocupantes saltaron y atacaron a cualquiera que encontraran. En un abrir y cerrar de ojos, las calles se convirtieron en un caos. Mi esposo y yo recibimos ayer una notificación del hermano Diego sobre una posible epidemia, así que simplemente nos tomamos unos días libres del trabajo. Nunca esperamos que esto fuera más que una simple epidemia. Durante este desastre, he agradecido innumerables veces haber enviado a nuestra hija de vuelta a casa. Aunque al principio fue porque no hacía sus tareas, cuando ocurrió el desastre, supe que mi pueblo natal era mucho más seguro que aquí. Ya habíamos preparado algunas provisiones gracias a la advertencia del hermano Diego, así que al ver esto, nos dirigimos de inmediato al mercado mayorista en las afueras de la ciudad. Intentamos abastecernos antes de que nadie se diera cuenta. Nuestro coche era una camioneta grande, así que tenía mucho espacio de almacenamiento. Visitamos varios centros comerciales, abastecimos con comida para al menos 2 años, y luego regresamos a nuestra villa en las afueras. Compramos esta casa hace un par de años. Después de haber ganado algo de dinero a lo largo de los años, queríamos comprarla. Sería un buen lugar para jubilarnos. La villa es grande y remota, lejos del centro de la ciudad, lo que la convierte en un buen lugar para esconderse. Trasladamos todas nuestras pertenencias al sótano, una base secreta que habíamos construido para nuestra hija, principalmente un lugar para que la generación más joven pasara el rato y jugara. Ahora, se ha convertido en nuestro escondite definitivo. Después de esconder nuestras pertenencias, hicimos que el piso de arriba pareciera deshabitado, pasando el día allí y durmiendo en la habitación de atrás por la noche. También hicimos videollamadas a nuestra hija varias veces durante ese tiempo, cuando la conexión a internet aún funcionaba. Mi ciudad natal es extensa y está poco poblada, así que el desastre no nos afectó tan gravemente. Más tarde, se fue la luz y perdimos el contacto. Nuestra zona está densamente poblada, y al 7º día de mudarnos a nuestra villa, un grupo irrumpió. Se llevaron algunas cosas de valor y nada más. Como rara vez nos quedábamos allí, no les sorprendió. Sospechábamos que llevaban tiempo queriendo entrar, aprovechando la inactividad del gobierno para sembrar el caos. Tras su búsqueda, llegaron varios grupos más, y poco a poco, mi casa se convirtió en tierra de nadie, con libertad para entrar y salir a su antojo. Al cabo de un rato, la temperatura bajó repentinamente y, como estábamos en el sur, estaba completamente helada. Arriesgamos la vida arriba para recuperar unas colchas gruesas, y por suerte, no nos descubrieron. Con las colchas, nuestra vida mejoró un poco. Como el edificio original estaba bien aislado e insonorizado, el frío era soportable. Simplemente, lavar se volvió difícil porque las tuberías estaban congeladas y el agua del piso superior no podía bajar. Varios grupos de personas, incluyendo personas infectadas, llegaron a la villa uno tras otro. A través del pequeño agujero, observábamos el mundo exterior, pero como la cámara llevaba tiempo sin batería, la información que podíamos ver era muy limitada. La acumulación de basura ya había afectado nuestra vida diaria, así que una noche de nieve, salimos de nuevo de la habitación secreta. Esta vez, salimos a sacar la basura y a ver qué pasaba afuera. La villa estaba tranquila, vacía y sin ningún contagio. Tiramos la basura lejos, patrullamos la zona y luego cerramos la puerta.
La cerradura estaba rota, y los muebles y la decoración habían desaparecido casi por completo. Incluso nuestras fotos familiares estaban rayadas. Encontré un termómetro viejo en casa, y marcaba que la temperatura interior actual era de -3 °C. De vuelta en el sótano, la temperatura había vuelto a los 2 °C, nada mal, aún hacía más calor bajo tierra. Debido a la falta de verduras y nutrición, mi cabello empezó a amarillarse y desarrollé pérdida de cabello y úlceras bucales. Mi esposo no estaba mucho mejor. Antes era un poco gordito, pero había perdido mucho peso y las comisuras de su rostro se habían vuelto más pronunciadas. Cada vez que pensábamos en nuestra hija, nos preguntábamos si estaría bien y si tendría hambre. Los días que pasábamos escondidas eran atormentadores. Sin acceso a agua caliente, casi me desmayo durante la regla. Si no hubiera tenido compañía, me habría vuelto loca. Aunque teníamos suficiente comida, poco a poco nos íbamos deprimiendo. No sé cuánto tiempo había pasado, pero un día desperté repentinamente de un sueño. Soñé que mi hija estaba enferma y buscaba a mamá Josefa. Mi esposo tenía el mismo sueño. Sabíamos que no podíamos seguir así, porque nuestro hijo nos esperaba. Empezamos a hacer ejercicio en los pocos espacios abiertos que teníamos. Nos animábamos mutuamente, creando entretenimiento cuando no podíamos, y nunca nos deprimíamos. Durante este tiempo, memoricé toda la colección de poesía tan bisón que mi hija había leído. Mi esposo llenó 3 cuadernos con planes de negocio solo. Cada uno encontró su propia manera de aliviar la ansiedad. Finalmente, después de un tiempo indeterminado, oímos el anuncio afuera, seguido de un destello de luz y una llamada. Salimos de la habitación secreta y vimos pasar tropas. Anunciaron que la crisis de la ciudad había terminado y que se dirigían a la siguiente zona. Preguntamos por la situación en casa y nos enteramos de que estaba congelada. En realidad no estaba congelada, pero las temperaturas eran tan bajas que no se podían alcanzar en un siglo, lo que hacía imposible entrar. Para estar entre las primeras tropas en entrar al noreste de China, todos nos unimos a los esfuerzos de reconstrucción tras el desastre. Aunque había pasado menos de un año desde el desastre, las pérdidas fueron inmensas. Este virus se propagó rápidamente y causó daños generalizados. Sumado al saqueo por parte de delincuentes que se aprovecharon del caos, infligió importantes daños económicos. Debemos aprovechar cada oportunidad para recuperarnos, tanto humana como socioeconómicamente. Durante el proceso de reconstrucción, descubrimos la causa inicial del desastre y presenciamos la destrucción de algunas naciones insulares. No fue hasta julio que las temperaturas en el noreste de China volvieron a rondar los -10 °C. Las tormentas de nieve amainaron y finalmente pudimos salir. Regresamos a casa y vimos a nuestra hija cortando leña. Se había oscurecido, tenía las manos ásperas, pero estaba de buen ánimo y había subido de peso. Sabía que estaba bien, y mi corazón finalmente se tranquilizó. Habían pasado 11 meses desde que envié a mi hija lejos, y nuestra familia finalmente se reunió. Dios ha sido bondadoso conmigo. 2. Hermano Diego. Estaba en casa cuando estalló el virus. Como siempre, debería haber estado en el hospital. Como estudiantes de medicina, tenemos un conocimiento más profundo de las enfermedades infecciosas que nadie. Así que, incluso antes de que su estado se aclarara, me ordenaron regresar a casa para cuidar de mi madre. Mi padre es especialista en enfermedades infecciosas en el hospital de Kioto y también jefe de mi supervisor de prácticas, así que no tuve más remedio que obedecer. Cuando estalló el virus, no entré en pánico porque me había preparado con antelación. Cerré las puertas y ventanas con calma y esperé las siguientes medidas del gobierno. Gracias a mi experiencia con epidemias anteriores, tenía mi equipo de protección listo como voluntario. Pero esta epidemia cambió por completo mi percepción. Resulta que las escenas de películas pueden ocurrir en la vida real. A través del telescopio, vi personas infectadas, con piel gris, ojos inyectados en sangre y movimientos distorsionados y antinaturales. Zombies. Esto no es una enfermedad infecciosa cualquiera, es un brote de zombies. Me enteré por WeChat de que mi hermano menor había regresado a casa y no había que preocuparse por su seguridad. El gobierno también trasladó a mi padre a un lugar seguro, y la situación es confidencial. Ahora mismo, solo mamá Josefa y yo estamos en casa. La buena noticia es que nuestro apartamento es un edificio alto, así que no corremos peligro. La mala noticia es que nuestro barrio está en el centro de la ciudad, donde hay mucha gente. Si se desplomara, se convertiría en un refugio para los infectados. Salir fue la opción más imprudente.
Después de revisarlo todo, llenamos todos los recipientes de la casa con agua. Teníamos suficientes provisiones, pero nunca se sabe cuándo puede ocurrir un día o un imprevisto, así que conviene estar preparados. Además de estudiar, pasaba los días observando a los infectados de abajo con binoculares. Nuestro edificio reaccionó rápidamente, cerrando la puerta principal con llave al inicio del brote, así que si nadie hubiera tenido un berrinche, todos estaríamos a salvo. A medida que observaba más y más zonas, comencé a escribir registros de observación e intentar analizar las vías y fuentes de transmisión del virus. Quizás otros vean la infección simplemente como una propagación a través de la saliva y la sangre de una picadura, pero nosotros vimos más que eso. Para resolver completamente este desastre, identificar y controlar la fuente era primordial. Justo cuando buscaba información diligentemente, se fue la luz en la comunidad. Perdí por completo el acceso a otras noticias y mi forma de contactar con mi familia. Con la llegada de octubre, la temperatura pareció haber tocado fondo, cayendo de más de 30 grados Celsius a menos de cero en tan solo unos días. Mucha gente enfermó con este clima extremo. Así que cuando alguien empezó a llamar frenéticamente a mi puerta, no me sorprendió en absoluto. Me puse mi bata blanca y abrí la puerta con mi caja de herramientas. También le sorprendió mi tranquilidad, pero salvar vidas es como apagar un incendio, así que no quise explicar nada. Agradecí haber estudiado medicina, así que todos fueron muy amables conmigo en esta situación. Después de todo, yo era su única esperanza cuando estaban enfermos. ¿Quién puede garantizar que nunca se enfermarán? Bajé. Mucha gente había enfermado debido a la ola de frío, y la fila para mi consulta era larga. Así, me convertí en el médico público de este edificio. A medida que más y más gente venía a verme, mi reputación crecía. Al ver a cada paciente, desesperado por recuperar la salud, comprendí de repente el verdadero significado de la profesión médica. No se trata de heredar el legado de tu padre, sino de salvar vidas y curar a los heridos. Justo cuando me regodeaba en mi autosatisfacción, una dura realidad me golpeó. Nos habíamos quedado sin medicamentos. Incluso si reuniéramos todos los medicamentos del edificio, no sería suficiente para tantos pacientes. Además, cada síntoma requiere medicamentos diferentes, lo que lo convertía en un dilema irresoluble. Finalmente, uno de mis jóvenes pacientes falleció por falta de atención médica. Su padre, Javier, lloró amargamente, pero contuvo el aliento. Todos guardaron silencio, y yo también. Sabía que no era mi culpa, pero la culpa aún me agobiaba. Después de varios días de lucha, finalmente decidí salir a buscar medicinas. Podría morir a manos de una persona infectada, pero eso sería mejor que vivir con culpa el resto de mi vida. Bajé las escaleras y vi a mucha gente reunida. Nadie habló, pero todos me observaron en silencio mientras abría la puerta. Una docena de nosotros, completamente armados, salimos del pasillo. Nuestro destino estaba claro, la gran farmacia y clínica fuera del complejo. Afuera, el viento y la nieve azotaban, pero no vimos muchos infectados. Mi hipótesis era correcta, eran vulnerables al frío. Regresamos sanos y salvos, trayendo una gran cantidad de medicamentos. Yo tenía medicamentos de nuevo. Más tarde, abrimos el pasillo del piso superior, permitiendo el paso de pacientes de otras unidades. Quizás no pudiera salvarlos a todos, pero dentro de nuestras posibilidades, al menos podría salvar este edificio. En los días siguientes, salí con el equipo unas cuantas veces más. No siempre, tuve mucha suerte. Perdimos muchas vidas, pero la medicina que trajimos salvó aún más. Justo cuando pensé que la suerte estaba de mi lado, me infecté. El que me mordió era un compañero de equipo. Lo habían mordido, pero ocultó su enfermedad, simplemente quería volver a casa. Al mirar la puerta del pasillo a tiro de piedra, supe que no podía volver atrás. Los vi cerrarla lentamente. El dolor me golpeaba la cabeza y saqué el cuaderno que llevaba para anotar mis sentimientos. Necesitaba escribir esto para que, cuando llegara la ayuda y tuvieran mis notas, pudiera ayudar con futuras investigaciones. Estaba realmente agotado. Reprimiendo la incomodidad, dejé el cuaderno en la puerta, alejando mi cuerpo, cada vez más incontrolable, del complejo. Al recordar mi vida, siempre he aspirado a ser un médico de renombre, pero finalmente me topé con este camino. Mi viaje ha valido la pena. Adiós, seres queridos. Estoy a punto de emprender otro viaje, este solo. Que la brisa primaveral del próximo año recorra la Tierra, llevándome a través de la vasta extensión de China. 20 años después.
Han pasado 10 años desde el brote del virus zombie. Sobreviví a este desastre, pero perdí mucho. Mi segundo tío falleció, al igual que el hermano Diego, mi tercer hermano y mi sexto hermano. El abuelo Luis y la abuela Dolores, incapaces de soportar el impacto, también fallecieron años después. Tras graduarse de la universidad, Adrián decidió unirse al ejército. Quería cumplir los deseos de su tercer y sexto hermano, protegiendo la frontera y nunca regresar. Con la muerte del hermano Diego, el tío Pedro parecía haber envejecido 12 años, y continúa luchando por su amada carrera médica. Mis padres y otros tíos participaron activamente en la reconstrucción tras el desastre y siguen ocupados en sus respectivas áreas. Después de presentar el examen de admisión a la universidad, elegí estudiar medicina y actualmente trabajo en el hospital donde el hermano Diego estuvo internado. Dr. Lin, alguien en la sala 3 está causando problemas y se niega a cooperar con el tratamiento. El director quiere que venga. De acuerdo, enseguida voy. Me puse las gafas y recogí mi historial médico. Ahora todos me llaman Dr. Lin, pero ya nadie me llama Isabella. La estudiosa y traviesa Isabella de aquellos días parecía congelada en el tiempo hace 10 años. Atrapada en la década anterior, mimada por los mayores y consentida por mi hermano. El momento de la muerte se llevó no solo a mis seres queridos, sino también a mí yo imprudente. Creo que es hora de que madure. Hola, soy Isalín, su médico de cabecera. Que mis seres queridos fallecidos me guíen y continúen la misión de salvar vidas y sanar a los heridos. Que la brisa primaveral recorra la tierra, trayendo nueva vida. Estoy dispuesto a defender las fronteras y proteger el bienestar de nuestra nación. Estoy dispuesto a asumir el manto del honor y nunca rendirme. Si se van, tomaremos el control. Fin del artículo.